La historia comienza cuando la diosa transforma el alma de una persona en una espora. Y dicen que el asesino número 1 de la humanidad, a lo largo de la historia, es algo llamado virus. A la diosa le pareció extraño e interesante que alguien deseara convertirse en un virus, así que le concedió su deseo transformándolo en uno. Luego, la diosa liberó las esporas en un bosque profundo. Las esporas aterrizaron en la nariz de un ratón y se filtró en su interior. Invade el núcleo celular y comienza a replicar las células mutadas. Con el tiempo, las esporas se apoderan de todo el cuerpo. El ratón infectado recuperó la conciencia poco a poco, sintió un ligero dolor de cabeza y se preguntó por qué estaba al aire libre. También se dio cuenta de que su visión ahora era muy extraña y estaba distorsionada. Entonces, la persona que ahora vivía en el cuerpo de un ratón vio un charco de agua y miró fijamente su reflejo. Se sorprendió al darse cuenta de que se había convertido en un ratón. En medio de su confusión y pánico, se preguntó qué estaba pasando y por qué se encontraba en ese estado, pues recordaba claramente haber estado en el trabajo apenas unos minutos antes. De repente, la raíz de un árbol salió disparada del suelo. Se abalanzó sobre un pájaro de 3 patas. Aterrado, se escondió inmediatamente detrás de un árbol y observó cómo el árbol se tragaba por completo al pájaro. Al ver esa extraña escena, la persona que controlaba el cuerpo del ratón se dio cuenta de una dura verdad. Estaba en otro mundo. Los recuerdos comenzaron a volver. Recordó que trabajaba en una compañía farmacéutica y que a menudo se quedaba hasta tarde, después de que todos se hubieran ido a casa, para hacer su propia investigación en el laboratorio. A partir de ese momento, no recordaba nada más, lo que le llevó a la conclusión de que algo terrible debió ocurrir durante el experimento, resultando muy probablemente en su muerte. Luego, se encontró flotando en un espacio de un blanco puro, donde apareció una mujer que decía ser una diosa. Ella giró una extraña rueda del destino y le anunció que, en su próxima vida, se convertiría en un virus. Al recordar ese incidente, la persona que ahora habitaba el cuerpo del ratón se dio cuenta de repente de que no había reencarnado como un ratón, sino como un virus que controlaba el cuerpo del ratón. Aunque es un investigador y le parece absurdo creer en una diosa, dadas las circunstancias actuales, parece que realmente ha reencarnado. La situación le pareció irónica y la consideró como un karma. Haber renacido como un ratón, el mismo animal con el que había experimentado tantas veces. Aceptando su nueva realidad, decidió explorar qué podía hacer y comenzó a pensar en su próximo paso. En ese momento, notó unas partículas rojas que salían volando de su boca y se sorprendió al descubrir que podía ver el virus a simple vista. Pronto se dio cuenta de que esas partículas eran parte de sí mismo. Se preguntó si podía cambiar su perspectiva de la del ratón a la de un virus. Para comprobarlo, empezó a concentrarse intensamente en las partículas que existían dentro del cuerpo del ratón, y logró transformar su perspectiva a la forma de un virus. Ahora, con la forma de un virus, observa su entorno y se da cuenta de que está dentro de los capilares sanguíneos. Sabiendo que sería peligroso si los glóbulos blancos lo detectaban, decidió abandonar la zona. Finalmente, se acercó a una pared celular, con la intención de usarla, pero en ese momento notó algo inusual. Un pequeño tumor se estaba formando lentamente en la membrana celular. Sorprendentemente, el tumor se transformó en una réplica exacta de la forma actual del virus. Mientras más copias seguían saliendo de la membrana celular, se sintió tan asombrado como horrorizado. Dejando a un lado ese sentimiento, se acercó a otra célula de virus y le preguntó si podía hablar. Sin embargo, esa célula de virus no mostró ninguna reacción, lo que le llevó a concluir que él era el único virus con voluntad propia. Como era el único virus con voluntad, empezó a preguntarse si su papel era comandar a este enorme ejército de virus. A pesar de no saber cómo, decidió intentarlo y le ordenó a una célula de virus cercana que lo siguiera. Inmediatamente, todos los virus se reunieron a su alrededor, respondiendo a su orden. Esto lo dejó atónito, porque no esperaba que se reunieran tan rápido. Cuando todas las células de virus lo estaban obedeciendo, se dio cuenta de que podía controlarlas a distancia hasta cierto punto. Sin embargo, sabía que necesitaba hacer más pruebas y decidió dejarlo para más tarde. Todavía le costaba adaptarse a su nueva realidad.
Convertirse en un virus con conciencia y la capacidad de pensar colectivamente estaba completamente más allá de su imaginación, incluso para alguien que había sido un investigador como él. Le resultaba difícil comprender sus nuevas habilidades en forma de virus. De repente, una voz resonó en su cabeza, anunciando sus características actuales: la capacidad de infectar, controlar y replicar. Al principio, entró en pánico y se preguntó de quién era esa voz. Luego, empezó a preguntarse si las características mencionadas eran realmente sus habilidades, ya que claramente había infectado a un ratón, lo que coincidía con la característica de infección, y se había replicado dentro de su cuerpo, lo que correspondía a la característica de replicación. La habilidad restante era el control, que usó para tomar el control del cuerpo del ratón. Como no había reglas que le exigieran poseer solo ratones, decidió que pronto encontraría un nuevo huésped con una fuerza vital más poderosa. En ese momento, el sistema, actuando como narrador, anunció que, debido a que había infectado con éxito a la rata del bosque, había adquirido nuevas habilidades: cobardía, detección de peligro y agilidad. Como antiguo investigador, se dio cuenta rápidamente de que rasgos como la timidez, la detección de peligros y la agilidad eran en realidad habilidades propias de las ratas. Y una vez que se registran en su secuencia de ARN, significa que ha replicado la habilidad del huésped simplemente infectándolo. Al darse cuenta de que podía copiar las habilidades de cualquier criatura que infectara, rió con regocijo ante la extraña situación y comenzó a buscar con entusiasmo un nuevo huésped. Como antiguo investigador, nunca había presenciado una criatura evolucionar tan rápidamente en los tiempos modernos. Dependiendo de cómo use esta nueva habilidad, podría incluso convertirse en la criatura más peligrosa de la historia. Mientras buscaba al siguiente huésped para verificar la información del sistema, se detuvo junto a una flor y se preguntó si sus habilidades tendrían algún impacto en las plantas, así que decidió intentarlo, liberando las partículas de virus hacia la flor. Sorprendentemente, logró infectar la planta e inmediatamente adquirió dos nuevas condiciones: reducción de la fiebre y alivio del dolor. Esto confirmó que sus habilidades también funcionaban en las plantas. Mientras contemplaba lo útiles que serían las dos condiciones, reducción de la fiebre y alivio del dolor, una fuerte ráfaga de viento sopló, llevando las partículas de virus en una dirección diferente. Esas partículas aterrizaron en la extraña planta que había visto devorar al pájaro de 3 patas antes. Como el árbol monstruoso había sido expuesto a las partículas del virus, tenía curiosidad por saber qué habilidad recibiría esta vez. Sin embargo, el sistema no emitió ninguna notificación. Se acercó para observar con más atención y comenzó a sospechar que tal vez su capacidad infecciosa no era lo suficientemente fuerte como para recibir inmediatamente una nueva habilidad después de haber adquirido una. Justo cuando se disponía a estudiar más a fondo la planta monstruosa, esta cerró la boca de golpe con una tremenda fuerza de aplastamiento. Afortunadamente, reaccionó rápido, saltando hacia atrás y escapando por poco de la mordida mortal. Esa experiencia cercana a la muerte lo aterrorizó, y se dio cuenta de que, en este momento, todavía era solo un ratón pequeño y débil. Estaba absolutamente seguro de que poseía un potencial enorme como virus. Recordó que virus como la viruela se habían extendido por la Tierra hace más de 10.000 años. Sin embargo, en este nuevo mundo, él podría ser el origen de todos los virus, un pensamiento que lo asombró. Además, no pudo evitar encontrar irónico que un hombre que una vez había creado medicinas para combatir los virus, ahora renaciera como aquello contra lo que había luchado. Para alguien que había comenzado a cansarse de su vida anterior, este era quizás el punto de inflexión perfecto. Como virus, creía que si continuaba aumentando su poder, podría convertirse en la fuerza dominante en este mundo, tal vez incluso causando una pandemia para controlar a la humanidad. Sin embargo, no estaba seguro de si los humanos realmente existían en este mundo, y comenzó a preguntarse si debería partir inmediatamente a buscarlos. Pero de repente, su cuerpo tembló violentamente cuando se activó la condición de detección de peligro. Rápidamente miró a su alrededor y notó gotas de agua que caían desde arriba. Cuando levantó la vista, vio a un lobo de pie justo detrás de él. Sus ojos estaban fijos en él, con la saliva goteando al ver una rata de aspecto delicioso. Aterrado,
Intentó huir, pero en ese momento, su instinto cobarde se activó, paralizándole el cuerpo por completo. Presa del pánico, intentó moverse desesperadamente, temblando y preguntándose por qué esas condiciones habían entrado en juego en un momento tan crítico. Indefenso, solo pudo observar con horror cómo el lobo se acercaba lentamente y devoraba a la rata de un solo bocado. En ese instante, creyó que su vida como virus realmente había llegado a su fin. Al mismo tiempo, la diosa observaba cómo se desarrollaba toda la escena. Ella lo llamó el que eligió convertirse en virus, luego corrigió su tono, llamándolo el que fue elegido por el virus. La escena cambia a un instituto de investigación por la noche, donde el horario de trabajo ha terminado y los dos últimos investigadores están saliendo del laboratorio. Se dieron cuenta de que una persona todavía estaba allí, realizando un experimento. Una de ellas, por curiosidad, le preguntó a la otra qué hacía esa persona en el laboratorio a esa hora. La otra persona respondió que el hombre dijo que estaba investigando una nueva cepa de virus. Al encontrar extraño que alguien estuviera trabajando solo tan tarde en la noche, se preguntó si eso estaba realmente bien. El otro hombre respondió que tampoco estaba seguro, pero que era mejor no meterse, porque la otra persona era muy mala para comunicarse y nadie sabía lo que pensaba, así que era mejor evitar involucrarse. Ese hombre aislado es nuestro protagonista, que ahora está reviviendo esos recuerdos y deseando no tener que volver a vivir esos momentos desagradables. Ahora renacido, se pregunta qué está haciendo, y de repente lo recuerda. Había sido devorado por un lobo junto con su huésped. Ese pensamiento lo enfureció, porque justo cuando había renacido como algo interesante, un virus, volvió a perder la vida. Pero lo hecho está, y no se puede cambiar. Aún así, la idea de renacer como humano y seguir viviendo una vida monótona día tras día era insoportable para él. Aunque deseaba desesperadamente seguir viviendo como un virus, parece que su tiempo se acerca a un fin inevitable. Sin embargo, no iba a permitir de ninguna manera que las cosas terminaran así. Inmediatamente, activó la característica de infección y ordenó a todas las células del virus que usaran sus capilares para extenderse por todo el cuerpo del lobo. Iban a apoderarse de él. Al mismo tiempo, activó la habilidad de replicación y ordenó a las células del virus que usaran los glóbulos del lobo para continuar replicándose. De esta manera, pretendía aumentar el número de virus dentro del cuerpo del lobo, facilitando su control. En ese momento, el lobo comenzó a reaccionar. Las células del virus lo habían infectado lo suficientemente profundo como para surtir efecto. Con este paso completado, era hora de ejecutar la siguiente parte del plan. Activó la habilidad de control y concentró todas las células del virus a la vez. El sistema anunció entonces que había adquirido las siguientes condiciones: sentido del olfato mejorado, resistencia y agresividad. A medida que su visión regresaba gradualmente, se dio cuenta de que su campo de visión era ahora mucho más alto que antes, y podía saborear la sangre en su boca. Un sabor extraño pero satisfactorio. La razón por la que podía sentir todo eso era muy clara. Se había apoderado con éxito del cuerpo del lobo. Estaba eufórico de que el plan hubiera tenido éxito, porque inicialmente no había esperado poder controlarlo tan fácilmente. Pero dejando a un lado ese asombro, esto era un descubrimiento enorme. Este evento demuestra que, incluso si el huésped es asesinado, mientras él pueda infectar a otro organismo, no morirá, lo que esencialmente lo hacía inmortal. Esta situación lo emocionó inmensamente, e inmediatamente comenzó a correr para encontrar una nueva criatura con la que experimentar. Después de correr un rato, todavía no se había encontrado con ninguna otra criatura, aunque podía olerlas por la zona. Parecía que nadie se atrevía a acercarse. Y tenía sentido, porque los lobos están muy arriba en la cadena alimenticia, y ahora él irradiaba un aura poderosa que superaba con creces la de sus días, como una pequeña y débil rata. Sin embargo, poco a poco empezó a aburrirse. Vivir en el cuerpo de una criatura con la que estaba tan familiarizado de su vida anterior ya no era interesante. A pesar de las ligeras diferencias en su apariencia, al fin y al cabo, seguía siendo solo un lobo. Pensó en lo mucho más interesante que sería si este mundo tuviera criaturas especiales,
como dragones o goblins de las historias de fantasía que solía leer. En ese momento, de repente se percató de unas pequeñas figuras que parecían casi humanas. Lleno de curiosidad, se acercó para ver mejor, y se quedó atónito al darse cuenta. Eran goblins. Su apariencia lo sorprendió enormemente. ¿Podría ser real? Se veían casi exactamente igual que los goblins de las novelas de fantasía, solo que un poco más pequeños. Este nuevo descubrimiento lo llevó a preguntarse si este mundo se parecía a los mundos fantásticos sobre los que había leído en su vida anterior. En cualquier caso, los goblins son criaturas vivas, y aunque nunca los había visto en la vida real, estaba seguro de que podía infectarlos. Con eso en mente, planeó inmediatamente su infección y cargó contra ellos. Pero entonces se detuvo de golpe al oír a alguien gritar, quejándose de lo insistentes que eran esos goblins. Al oír eso, se quedó helado, preguntándose si lo que estaba pensando era cierto. Así que decidió acercarse para confirmarlo. Y vio a una chica, empuñando una espada, con lágrimas brillando en sus ojos, mientras declaraba con firmeza que, a pesar de sus propias debilidades, era una aventurera, y no podía permitirse ser derrotada aquí. Esto fue una gran sorpresa para el virus, porque estaba seguro de que la chica era humana, y nunca esperó encontrar una tan rápido. De repente, un goblin se abalanzó para atacar, y ella apenas logró bloquearlo con su espada. Mientras la chica luchaba contra los goblins, el virus observaba y analizaba la situación en silencio. Basándose en su apariencia y vestimenta, concluyó que el nivel de civilización en este mundo era significativamente diferente al de la Tierra. Pero dejando eso de lado, la chica parecía completamente agotada. Llevaba una armadura ligera y empuñaba una espada desgastada, mientras que los goblins todavía tenían mucha energía. Esta situación era ideal, pensó. Un cuerpo humano era necesario en este momento, especialmente ahora que había confirmado que la humanidad realmente existía en este mundo. Se dio cuenta de que podía utilizar a las personas para recopilar información y llevar a cabo investigaciones. Su plan original era infectar primero a los goblins para adquirir sus rasgos característicos y luego infectar a la chica y apoderarse de su cuerpo. No solo eso, también quería probar algo con lo que había soñado durante mucho tiempo: combinar la agilidad que obtuvo de las ratas con la ferocidad que adquirió de los lobos. Al hacerlo, logró imbuir el cuerpo del lobo con la agilidad de una rata, aumentando significativamente su velocidad. Con su cuerpo ahora tan evolucionado, cargó de inmediato hacia los goblins. Mientras se movía, notó que su cuerpo era mucho más ligero, y la sensación de nerviosismo antes de la batalla había disminuido considerablemente, muy probablemente un efecto del estado de ferocidad. Mientras tanto, la chica estaba completamente agotada, y ya no podía resistir más. Justo cuando los golpes mortales de los goblins estaban a punto de alcanzarla, el lobo se abalanzó, atrapó a un goblin y lo infectó. Como resultado, el virus adquirió un nuevo rasgo del goblin: un temperamento irascible. Después de acabar con el goblin, el lobo dejó caer el cadáver de su boca, y como podía percibir olores a través de su cuerpo de lobo, el sabor del goblin le pareció totalmente repulsivo. Mientras tanto, la chica estaba aterrorizada al ver a un enorme lobo gris de pie justo frente a ella. Al presenciar la muerte de su compañero, el goblin restante se enfureció, aulló y se abalanzó para atacar al lobo, pero no esperaba que el lobo lo esquivara con facilidad y luego se acercara inmediatamente por detrás. Se sintió eufórico al poder moverse con tanta agilidad con su cuerpo ligero, algo completamente diferente a su vida anterior como un investigador de 30 años. Aprovechando el momentáneo descuido del goblin, atacó con decisión, derribándolo en un abrir y cerrar de ojos y obteniendo una nueva habilidad: visión nocturna. En ese momento, la chica también empezó a darse cuenta de que no era un lobo gris ordinario. El último goblin, habiendo presenciado toda la horrible escena, estaba tan aterrorizado que huyó. El lobo se percató de esto, pero en lugar de perseguirlo, no quiso darle a la chica la oportunidad de escapar. No quería darle la oportunidad de escapar. Usó su habilidad de infección en el goblin que huía y obtuvo la estadística de destreza. Habiendo lidiado con todo lo demás, centró su atención en la chica, acercándose lentamente a ella. Tras acercarse lo suficiente, analizó el estado de la chica
y se dio cuenta de que, aunque estaba agotada, no parecía tener heridas graves, lo que la convertía en una candidata ideal para su plan. Sin embargo, decidió contenerse y pensar con cuidado, ya que todavía había mucho que no sabía sobre este nuevo mundo. En el peor de los casos, si este mundo hubiera desarrollado una cura para luchar contra los de su especie, le preocupaba que lo descubrieran y eliminaran al instante si infectaba a los humanos. Por lo tanto, decidió no hacer nada demasiado llamativo hasta que comprendiera mejor este mundo. Sin embargo, todavía se sentía increíblemente en conflicto, porque si bien el cuerpo humano sería ideal para recopilar información, apoderarse de él también podría poner su vida en riesgo. Confundida por el extraño comportamiento del lobo, la chica le preguntó si pensaba comérsela. Instintivamente, él intentó decirle que esperara un momento porque todavía estaba pensando, pero al estar en el cuerpo de un lobo, no podía hablar. La chica se sorprendió y malinterpretó los ladridos como una señal de que el lobo no tenía malas intenciones y había venido a salvarla. Abrumada por la emoción, abrazó al lobo y le dio las gracias por haberla salvado. El lobo se sobresaltó por el abrazo repentino y retrocedió de un salto rápidamente. La chica intentó tranquilizarlo diciéndole que no tuviera miedo y que se acercara a ella. Al verla actuar con tanto descuido, no entendía qué estaba pasando y se preguntó quién era esta criatura tan inocente. Le dio las gracias al lobo de nuevo por salvarla y lo llamó señor lobo. Luego empezó a divagar, explicando que en realidad había intentado evitar a los goblins, pero pensó que podría con ellos, porque acababa de leer un libro sobre el manejo de la espada. Sin embargo, las cosas resultaron ser mucho más difíciles de lo que imaginaba, y de repente aparecieron más goblins de la nada. Esto la hizo preguntarse si los luchadores expertos simplemente creen que triunfarán cuando están acorralados. Dejando eso de lado, dijo que había aprendido mucho al presenciar su batalla con los goblins. Se preguntó si vivir en la naturaleza debía ser increíblemente peligroso para un lobo como él, y que debía haber entrenado todos los días para ser tan fuerte. Explicó que no quería arriesgarse, pero no tenía otra opción, porque necesitaba ganar dinero para comer bien, algo que él probablemente nunca experimentaría viviendo en el bosque. Rápidamente añadió que no quería decir que la comida de los lobos fuera mala, aunque quizás sí lo fuera para los humanos. Escuchando su parloteo incesante, el lobo se preguntó cuánto tiempo pensaba seguir hablándole a un animal, y su comportamiento le pareció desconcertante. También se preguntó si todas las personas del mundo serían así. Dejando eso de lado, esperaba obtener algo de información sobre este mundo de ella, pero no paraba de divagar sobre cosas irrelevantes, haciendo que bostezara de aburrimiento. Al ver su reacción, la chica se disculpó rápidamente por haberse dejado llevar demasiado hablando de su propia historia con él. Entonces, decidió presentarse de nuevo. Dijo que se llamaba Elena, que era una aventurera, y le agradeció una vez más por haberle salvado la vida. Finalmente, consiguió algo de información útil, cuando ella se presentó como aventurera, una profesión que reconocía de las novelas de fantasía que había leído en su vida anterior. Recordó que era un trabajo en el que la gente ganaba recompensas matando monstruos y recolectando hierbas. Como era un trabajo tan peligroso, se preguntó por qué una chica adolescente como ella lo haría sola. Elena le explicó que solo llevaba 2 semanas como aventurera y que, en ese tiempo, se había dado cuenta de que no tenía absolutamente ningún talento para esto. Por eso, le costaba mucho incluso enfrentarse a criaturas de bajo nivel como los goblins. Lobo se dio cuenta de que se equivocaba al pensar que ya no había desafíos, ya que los goblins resultaron ser las criaturas de más bajo nivel, y ni siquiera ella podía derrotarlos, lo que significaba que era realmente muy débil. Elena continuó explicando que, como era tan débil, nadie en el gremio de aventureros quería formar equipo con ella, lo que la obligaba a aceptar misiones en solitario. Al oír esto, Lobo sonrió con malicia, pensando que si la chica quería volverse más fuerte, sería un experimento interesante si pudiera potenciar su poder con su virus. En ese momento, Elena se acercó y le dio un beso suave en la nariz, diciendo que él era su primer compañero en su viaje de aventuras, y que hacía mucho tiempo que no hablaba así con nadie, lo que la hacía muy feliz. Antes de que ella pudiera decir algo más, el lobo saltó hacia atrás de inmediato, cayendo de espaldas conmocionado por su cercanía.
Si esto fuera la Tierra, seguramente estaría en serios problemas o lo acusarían de algo grave. Aunque un poco sorprendida por lo despreocupada que estaba siendo, Elena se dio cuenta de que empezaba a oscurecer. Se disculpó con el lobo, diciendo que tenía que volver al pueblo porque de noche era muy peligroso por aquí, y que, aunque lamentaba tener que irse tan pronto, no le quedaba otra opción. Al oír esto, Lobo empezó a caminar a su lado, decidiendo escoltarla de vuelta al pueblo, porque averiguar dónde vivía era su máxima prioridad. A Elena le encantó darse cuenta de que Lobo la acompañaba, y lo elogió por ser todo un caballero, lo que lo hizo sentir un poco avergonzado. Mientras se dirigían al pueblo, Elena siguió contando que, antes de ser aventurera, solía trabajar en los campos de su aldea. Era una aldea pequeña, donde todos vivían juntos en armonía, como si fueran una familia. Sin embargo, un día, su aldea fue atacada y destruida por goblins. Aunque la aldea quedó devastada, todos sobrevivieron milagrosamente, pero se dieron cuenta de que la próxima vez que los goblins volvieran, podrían no tener tanta suerte, así que decidieron mudarse a un lugar nuevo. Y aunque antes se había quejado de su falta de talento y de que nadie quería formar equipo con ella, no tenía ninguna intención de renunciar a ser aventurera. Estaba decidida a volverse más fuerte y a proteger a todos en la aldea por sí misma. Añadió que, aunque no lo pareciera, confiaba mucho en sus habilidades gracias a los años que había trabajado en el campo. El lobo había estado escuchando su historia en silencio hasta ese momento y se dio cuenta de que, en cierto modo, se parecían un poco en su vida pasada. Él, una vez pensó que estaba desarrollando un nuevo fármaco para el beneficio de la humanidad, pero cuanto más se sumergía en su trabajo, más lo veían como un excéntrico. Esto finalmente lo llevó a odiar a la humanidad. A diferencia de él, ella se mantenía optimista y aún deseaba proteger a los demás, a pesar de que ella misma había sido marginada de forma similar. Finalmente, se acercaron a una ciudad, y Elena señaló hacia adelante, diciéndole al lobo que allí era donde vivía. Una ciudad llamada Faust. El lobo pareció visiblemente sorprendido al ver la ciudad, y Elena comentó que era realmente inmensa. A pesar de llevar un tiempo viviendo allí, admitió que no podía recordar todas las calles. La ciudad era mucho más grande y concurrida de lo que el lobo había imaginado, con instalaciones que nunca había visto ni siquiera en su vida anterior. Al ver todo esto, se sintió aliviado de haber tenido cuidado de no infectar a los humanos, porque si lo hubiera hecho, quién sabe qué podría haber pasado. Al llegar, Elena le dijo al lobo que, aunque le encantaría invitarlo a la posada para agradecérselo, probablemente era imposible. Aunque era nuevo en este mundo, comprendía que un monstruo no podía simplemente entrar en la ciudad, así que era hora de que se separaran. Le tocó suavemente el pie, intentando tranquilizarla de que todo estaba bien, que no debía preocuparse y que simplemente se fuera. Entendiendo su gesto, ella se despidió, diciendo que no olvidaría su amabilidad y que esperaba que pudieran volver a verse algún día. El lobo respondió con un gruñido bajo. Después de despedirse con la mano durante un rato, finalmente se fue, dejándolo sintiéndose un poco solo, porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que había podido pasar tiempo con alguien así. Sin embargo, creyó que no pasaba nada, porque si ella continuaba con su aventura, tal vez volverían a encontrarse. Pensando esto, decidió regresar al bosque, pero se detuvo de repente al pensar en los aventureros. Sus ojos se iluminaron de emoción mientras se preguntaba si podría intentar convertirse en aventurero. Si se convierte en aventurero, podrá viajar a muchas tierras, aceptar misiones relacionadas con criaturas y mejorar sus propias habilidades. Sin embargo, sabía que no podía convertirse en aventurero con forma de lobo. Necesitaba un cuerpo humano, un cuerpo que fuera funcional y que pasara desapercibido. Apoderarse del cuerpo de alguien como Elena, que habla tanto, no sería factible, ya que dudaba que pudiera imitarla de forma convincente, y sería un problema si alguien que la conociera notara algo extraño. Se preguntó si podría controlar un cadáver que hubiera perdido su identidad, pero la sola idea lo inquietaba, porque no solo podría parecer un zombi, sino que tampoco sabía si podría controlar un cadáver adecuadamente. Justo en ese momento, se dio cuenta de que había un grupo de goblins a su lado. Aunque quería intentar reunir algunas condiciones nuevas más, decidió que encontrar una manera de obtener un cuerpo humano
debía ser su máxima prioridad. Aunque lo admitía, también comprendía que encontrar un cuerpo humano en el bosque no sería fácil. Sin embargo, mientras pensaba en los humanos al mirar a los goblins, se dio cuenta de que los goblins eran monstruos humanoides, con cuerpos parecidos a los humanos y capuchas. Quizás podría disfrazarse de humano y colarse en la ciudad. Aunque era bastante arriesgado, pensó que valía la pena intentarlo, y decidió enfrentarse a un goblin. Pero el problema era que tenía que acercarse al goblin para infectarlo. Y con 5 goblins alrededor, las cosas se pondrían terribles si lo rodeaban. Justo entonces, notó a un goblin que parecía estar infectado, lo que lo confundió. Luego recordó que era el mismo goblin que había infectado y perdonado cuando salvó a Elena. Como ya había un goblin infectado, la situación ahora era diferente, ya que no necesitaba luchar para infectarlo. Así que decidió capturar rápidamente al goblin, pero el problema era que no sabía cómo. Porque la primera vez que transformó su cuerpo fue cuando el lobo se lo comió cuando aún era un ratón. Aunque consideró dejarse devorar intencionadamente por los goblins, la horrible experiencia de ser comido como una rata hizo que no quisiera repetirlo. Pero si no había otra manera, tendría que hacerlo. En ese momento, recordó que cuando despertó por primera vez como un virus, había logrado transferir su conciencia a otro virus concentrándose en él. Eso funcionó porque, después de todo, los virus eran parte de él. Así que se preguntó si podría transferir su conciencia desde aquí a otra célula viral dentro del goblin infectado. Decidió intentarlo y comenzó a concentrarse intensamente en las células virales dentro del goblin infectado. Mientras se concentraba, el goblin empezó a sentirse débil, sudando profusamente y tosiendo sin parar. Finalmente, logró apoderarse del cuerpo del goblin y jadeó en busca de aire, lo que atrajo la atención de los otros goblins, que se giraron para mirarlo. Mientras estaba en el cuerpo del lobo, no les había prestado mucha atención a los goblins, pero ahora que estaba justo a su lado, le parecieron aterradores. De repente, un goblin se le acercó y lo llamó, lo que hizo que entrara en pánico y se preguntara si había hecho algo extraño. El goblin entonces se ofreció a ayudarle a llevar la bolsa. Él aceptó de inmediato, entregándole la bolsa mientras le daba las gracias. Esta interacción lo sorprendió, haciéndole preguntarse si había tomado por completo la conciencia del goblin, ya que, a pesar de su naturaleza rudimentaria, podía entender sus palabras. Entonces, otro goblin habló, mostrando empatía al recordar que había sido atacado por lobos antes de que el virus lo controlara. Luego, una goblin hembra se acercó y le dio un tipo de hierba, diciendo que le ayudaría a calmarse. Sin saber cómo reaccionar, simplemente la tomó y comenzó a masticarla. Al ver esto, la goblin le dijo que no se excediera. Estas interacciones lo sorprendieron, ya que no esperaba que los goblins fueran tan amables. Ignorando eso, se preguntó qué le habría pasado al lobo que solía controlar, así que miró detrás de los arbustos y encontró al lobo con una expresión muy confundida. Al ver esto, se preguntó si la conciencia original del lobo había recuperado el control después de que él se fuera. Inesperadamente, el lobo giró la cabeza para mirarlo, y en el momento en que sus miradas se encontraron, el lobo comenzó a gruñir y luego sonrió de forma amenazante. Aterrado, advirtió inmediatamente a los otros goblins, pero el lobo estaba demasiado cerca. Mientras todos empezaban a correr, se dio cuenta de que con sus piernas de goblin, escapar era imposible, así que rápidamente ideó un plan. Así, utilizó las propiedades infecciosas para propagar el virus a los otros goblins, y cuando se cumplían las condiciones, podía impartirles estados de fuerza física y agilidad. Gracias a estos nuevos estados, la velocidad del grupo mejoró significativamente. Treparon a un terreno más alto, donde el lobo no podía alcanzarlos, logrando así escapar con éxito. Ya a salvo, los goblins comenzaron a celebrar, burlándose del lobo diciendo que eran más rápidos que él, aunque en realidad todo fue gracias al virus. Dejando eso de lado, se sintió aliviado de que el plan hubiera funcionado, y al mismo tiempo descubrió algo importante. Podía compartir su estado infectando a otros con el virus, lo que podría aplicarse de muchas maneras. Por ahora, decidió seguir a los goblins, ya que parecía interesante, y además se estaba acostumbrando gradualmente a este cuerpo. Más tarde, los goblins anunciaron que regresarían a su guarida, todavía llenos de energía, lo cual fue enteramente gracias a él.
Después de un rato, llegaron a una cueva custodiada por 2 goblins armados con lanzas. Al entrar, los 2 guardias saludaron formalmente, lo que hizo que él les devolviera el saludo con torpeza. Aunque le sorprendió que los goblins fueran lo suficientemente listos como para usar la cueva como refugio. El ambiente allí le pareció terrible. Casi todos llevaban solo taparrabos y estaban en los huesos. Mientras tanto, continuó observando a su alrededor. La goblin hembra les recordó a todos que el líder se enojaría porque había muy poca comida. Mientras él todavía se preguntaba quién era el líder. Se acercaron a un goblin gigante, conocido como Lord Hobgoblin, que estaba furioso porque llegaban tarde. Él se quedó impactado al ver al Hobgoblin. Y mientras ayudaba a los otros goblins a sacar la comida de sus bolsas, observó cuidadosamente a la criatura. Aunque se parecía a un goblin, su tamaño era comparable al de un hombre gigante, lo que le hizo preguntarse si podría ser una forma evolucionada de los goblins. Un Hobgoblin. Cuando los goblins sacaron toda la comida, el Hobgoblin preguntó si eso era todo. Un goblin lo confirmó, explicando que los orcos les habían robado todas las presas, sin dejarles nada que traer. Observando la conversación en silencio, notó que los movimientos y la estructura corporal del Hobgoblin eran muy similares a los de un humano. Como este era exactamente el tipo de cuerpo que estaba buscando, decidió apoderarse del cuerpo del Hobgoblin. Aunque este cuerpo no llamaría demasiado la atención, al mezclarse en la ciudad, sabía que aún tenía que lidiar con la piel verde y encontrar ropa adecuada. Dejando a un lado su apariencia, concluyó que el cuerpo del Hobgoblin era lo más parecido a un humano que podía encontrar en el bosque, y claramente poseía mucha más vitalidad que el de los goblins. Cuando no quedaron más presas, el Hobgoblin ordenó a los goblins que atacaran la aldea humana. Un goblin se opuso, diciendo que los humanos eran demasiado fuertes y que no podrían ganar. Enfurecido, el Hobgoblin le pateó la cara al goblin, declarando que él era el único que los mantenía con vida. Pisoteó al goblin mientras gritaba pidiendo más comida y lo llamaba inútil. En este punto, se le ocurrió un plan y le gritó al Hobgoblin que fuera él mismo a buscar algo de comer. Al oír esto, el Hobgoblin preguntó furioso qué acababa de decir. Ahora que el Hobgoblin había caído en la trampa y se estaba acercando, decidió llevar las cosas más lejos. Declaró en voz alta que el Hobgoblin no era más que un niño grande y estúpido, que solo sabía tumbarse en su trono y suplicar por comida. Su razón para provocar deliberadamente al Hobgoblin era que había mezclado partículas del virus en su aliento, y, al gritar, su objetivo era infectarlo. Y de hecho, funcionó. Sin embargo, el sistema anunció entonces que el Hobgoblin tenía propiedades antivirales, por lo que la infección tardaría más en completarse. A pesar de sorprenderse al enterarse de sus habilidades antivirales, el Hobgoblin lo agarró por la cabeza, gruñendo que era increíblemente audaz al desafiar a su señor. Sin saber cuánto tiempo tomaría el proceso de infección, decidió forcejear en las manos del Hobgoblin hasta que se completara. En ese momento, el Hobgoblin declaró que, como los orcos habían destruido la tierra, ya no necesitaba a los goblins y se marcharía solo de la zona. Justo entonces, el sistema le notificó al virus que su habilidad de separación estaba comenzando a activarse en el cuerpo del objetivo. Cuando el Hobgoblin sonrió con malicia y declaró que todos los goblins serían devorados por los orcos, el sistema confirmó que el cuerpo del Hobgoblin había sido tomado. El virus le respondió inmediatamente al Hobgoblin que antes de ser devorado por los orcos, sería él quien lo devoraría a él. En ese mismo instante, el Hobgoblin soltó el cuerpo del goblin, lo que provocó que los goblins restantes entraran en pánico y gritaran el nombre de su señor. El virus, ahora en control del cuerpo del Hobgoblin, les sonrió radiantemente. Luego dijo que todo lo que había dicho hasta ahora era su pensamiento sincero, pero que a partir de hoy había cambiado de opinión y consideraba a todos sus amigos, por lo que debían vivir todos en armonía. El sistema anunció entonces que había recibido las condiciones para fuerza bruta, paciencia y garras. Lo que más le sorprendió fue que las tres eran extremadamente útiles en combate. Esto era comprensible, ya que todas provenían del líder de los goblins. Pero su alegría se vio interrumpida de inmediato cuando el goblin que vigilaba la cueva entró corriendo, informando que el enemigo había aparecido justo afuera.
Resultó ser un grupo de orcos que reclamaban el territorio, ordenando a los goblins que se retiraran inmediatamente de la zona. Virus, ahora un hobgoblin, salió de la cueva con su espada, seguido por toda la horda de goblins, incluidos los heridos. Aunque estaban razonablemente bien equipados, todos temblaban de miedo ante la presencia de los orcos. Aún así, al principio pensó que podrían tener una oportunidad. Sin embargo, después de presenciar en persona el inmenso número y el enorme tamaño del enemigo, se sintió abrumado. Empezó a entender por qué el líder hobgoblin había planeado abandonar a los goblins, porque él habría hecho lo mismo en su lugar. No había forma de derrotar a los orcos con un ejército tan débil y herido. Sin embargo, no tenía intención de huir, porque su habilidad infecciosa no solo lo mejoraba a él, sino que también podía imponer condiciones a los demás, una capacidad que descubrió mientras huía del lobo cuando era un elfo. La situación actual también presentaba una oportunidad ideal para probar varias condiciones, y, en el peor de los casos, aún podía usar el aumento de agilidad para escapar. Con ese plan en mente, su única preocupación era que los goblins estuvieran demasiado aterrorizados para luchar eficazmente, incluso con su fuerza mejorada. Como su líder, decidió encender su espíritu de lucha con un discurso inspirador. Volvió a infundir el virus en su aliento y gritó, instando a los goblins a no tener miedo. Les dijo que defendieran su hogar con todo lo que tenían, enfatizando que debían superar su miedo, pues eran más fuertes de lo que pensaban, y que le dieran todo su apoyo. Mientras el virus se extendía gradualmente por el cuerpo de cada uno, comenzó el proceso de otorgar condiciones: fuerza física, agilidad, poder muscular y garras. Por ahora, esas son las únicas condiciones que puede transmitir. Cuando las condiciones comenzaron a surtir efecto, notó que los cuerpos de los goblins estaban cambiando, y, para su asombro, todos estaban evolucionando a una forma similar a la de un hobgoblin. Esta transformación superó con creces sus expectativas, llevándolo a preguntarse si el aumento de la fuerza muscular era la causa. Sin embargo, también empezó a preocuparse de que pudieran sospechar de este cambio repentino. Afortunadamente, los goblins creyeron que su evolución se debía al inspirador discurso del jefe hobgoblin, que pensaron les había dado una fuerza física mejorada. Estaba genuinamente aliviado de que fueran tan inocentes. Ahora que este asunto estaba resuelto, decidió proceder con su primer experimento a gran escala. Al presenciar las repentinas transformaciones en los goblins, los orcos quedaron desconcertados, preguntándose si los goblins estaban usando algún tipo de magia de mejora física. Sin embargo, seguían creyendo que los goblins no eran lo suficientemente inteligentes para lograr tal hazaña. Virus, por otro lado, se sentía seguro al enfrentarse a los orcos. Por ahora, la fuerza individual de cada goblin era igual a la de los orcos, sin mencionar su abrumadora superioridad numérica. Inesperadamente, el sistema le notificó al virus que acababa de detectar varias condiciones nuevas, entre ellas invisibilidad, evasión, fatiga, hambre y agotamiento. Se sorprendió por la cantidad de condiciones que había adquirido simplemente por infectar a todos los goblins, y siguió recibiendo nuevas condiciones, como hambre, anemia, agilidad, paso ligero e intuición. No solo eso, sino que las condiciones existentes como temperamento, visión nocturna y destreza también subieron al nivel 2. Como nunca había usado activamente esas condiciones para desarrollarlas, empezó a preguntarse si recolectar múltiples versiones idénticas de una condición haría que se fusionaran y se volvieran más fuertes. Darse cuenta de esto lo emocionó, ya que significaba que podría conseguir habilidades aún más poderosas al infectar a los orcos. Confiado, se burló de ellos con palabras sarcásticas, preguntando a dónde habían ido todos sus vítores anteriores, o si ahora estaban tan asustados como lechones. Un orco enfurecido se abalanzó inmediatamente sobre él, gritando que no importaba cuán diferentes fueran los goblins, seguían siendo solo goblins, y que nunca serían rivales para los orcos. El hobgoblin levantó inmediatamente su espada, y la descargó con fuerza sobre el asaltante que se acercaba, acabando con él de un solo golpe. La escena asombró a los goblins, quienes se dieron cuenta de que su líder estaba mucho más fuerte de lo normal ese día. Incluso los orcos notaron que se movía inusualmente rápido. La verdad es que Virus ni siquiera estaba seguro de poder usar la espada con habilidad. Pero todo fue gracias
a que su destreza alcanzó el nivel 2. Podía usar la espada con bastante soltura. Y aunque sabía que debería tener miedo, por alguna razón, un fuego ardiente surgió en su interior. En ese momento, más orcos continuaron atacándolo, pero derribó fácilmente a cada uno con un solo tajo, infectándolos en el proceso. Con cada infección, adquiría nuevas habilidades: resiliencia, manos fuertes, fuerza de voluntad, resistencia al dolor e ira. Al darse cuenta de que había adquirido un montón de habilidades poderosas de solo unos pocos orcos, comprendió de inmediato que los orcos ocupaban una posición mucho más alta que los goblins en la cadena alimenticia. Sin embargo, gracias a las condiciones que les había impartido a los orcos, derrotarlos ahora no sería tarea fácil. Continuó infectando a más orcos, adquiriendo nuevas condiciones como control corporal, fatiga, regeneración y mejora. Mientras tanto, el jefe orco comenzó a darse cuenta de que estaban siendo superados en número y en fuerza por un ejército de goblins inusualmente grande. Inmediatamente, ordenó a sus hombres que trajeran lo que habían capturado el día anterior. El secuaz dudó, explicando que la criatura capturada aún no estaba completamente domada y podría causar daños no deseados. Pero el jefe orco, no dispuesto a ser derrotado por los goblins, le ordenó furiosamente que la liberara de inmediato. Al mismo tiempo, un orco atacó inesperadamente a un goblin y se preparó para dar el golpe de gracia. Sin embargo, antes de que el golpe pudiera impactar, se activaron condiciones negativas como la fatiga y la anemia, haciendo que el orco se tambaleara. Esto le dio al goblin tiempo suficiente para derrotarlo. Fue en ese momento que Virus descubrió que podía activar deliberadamente condiciones negativas en las criaturas infectadas. Un avance crucial, y todo gracias a los orcos. Sin embargo, en ese momento, comenzó a sentirse como un dios, castigando a los orcos por su codicia. Aún así, una punzada de culpa surgió en su interior, sintiendo que sería injusto prolongar la batalla cuando el resultado ya estaba claro. Por lo tanto, decidió terminar la batalla de inmediato. Pero de repente, un fuerte estruendo de un trueno resonó, enviando un escalofrío por su espalda. Sobresaltado, se dio la vuelta rápidamente, confundido por lo que acababa de pasar, especialmente porque el trueno había rugido a pesar de que el cielo estaba casi despejado. Entonces se dio cuenta de que algo enorme se acercaba lentamente, y a medida que se acercaba, quedó atónito al ver a un orco sosteniendo una cadena y guiando a un oso gigantesco y con cuernos, cuyo cuerpo entero emitía una electricidad parpadeante. Un goblin aterrorizado chilló, identificando rápidamente a la criatura como el oso relámpago. Al oír esto, Virus se preguntó si merecía ese nombre, porque realmente poseía la habilidad de controlar la electricidad. El orco entonces le ordenó al oso que atacara a los goblins, declarándolos su presa. Pero en respuesta, el oso simplemente miró fijamente al orco, y sus cuernos comenzaron a emitir corrientes eléctricas aún más potentes. Y entonces desató un estruendoso ataque relámpago, reduciendo al orco a polvo. Virus quedó atónito por el aterrador poder destructivo de esa corriente eléctrica, y de repente se dio cuenta de que los orcos nunca habían entrenado a esta criatura en absoluto. Esto le hizo preguntarse, ¿cuánto riesgo estaban dispuestos a correr los orcos solo para evitar ser derrotados por los goblins? Claramente, debían haber sabido que traer a esa criatura aquí causaría un daño terrible. Un duende aterrorizado sugirió retirarse, ya que no había forma de que pudieran derrotar al oso del trueno, la criatura más fuerte de la región. Sin embargo, Virus no tenía ninguna intención de retroceder, porque no creía que fuera a perder. Además, estaba extrañamente fascinado por la habilidad del oso para controlar la electricidad. De ninguna manera se perdería una oportunidad como esta. Aunque admitía que el oso parecía increíblemente poderoso, confiaba en que podría infectarlo. No obstante, decidió ser cauteloso, ya que la infección podría llevar tiempo, igual que cuando fue infectado por el jefe Hobgoblin. Le pidió prestada una lanza a un elfo, y luego se cortó la mano para cubrir la punta con su sangre, que estaba infectada con un virus. Hizo esto porque acercarse al oso era demasiado peligroso en ese momento, sobre todo después de ver cómo un orco era electrocutado hasta quedar hecho cenizas en un instante. Planeaba arrojar la lanza impregnada de virus al oso desde una distancia segura,
con la esperanza de que penetrara su piel e infectara a su objetivo. Una vez que el plan estuvo listo, le lanzó la lanza al oso eléctrico. Sin embargo, se quedó atónito al ver que la lanza fue repelida por el pelaje del oso. Era mucho más duro de lo que había imaginado. No obstante, el esfuerzo no fue del todo en vano. Aunque la lanza no pudo penetrar la piel del oso e introducir el virus en su cuerpo, aún así, recibió 2 nuevas aptitudes: resistencia a los rayos y plumas resistentes a las armas. Especuló que, aunque la lanza no había acertado, quizás algo de su sangre había salpicado en el ojo del oso, y eso fue lo que le permitió obtener estas aptitudes. Si ese era el caso, empezó a preguntarse si podría proyectar su conciencia dentro de las células virales que se habían infiltrado en el cuerpo del oso. Pensando en esto, concentró su mente, intentando conectar con las células virales dentro de la criatura. No pudo conectar. Todos los intentos fallaron. Rápidamente se dio cuenta de que no había suficientes células virales en el cuerpo del oso como para transferir su conciencia. Mientras contemplaba cómo solucionar el problema, notó un flujo continuo de electricidad que iba y venía entre los cuernos y el cuerpo del oso, lo que le llevó a sospechar que esta descarga eléctrica constante podría estar destruyendo las células del virus en su interior. En ese momento, el oso se irguió, comenzando a acumular electricidad para preparar un ataque. Al ver esto, Virus adoptó rápidamente una postura defensiva para bloquear el golpe. Cuando se produjo la masiva descarga de rayos, solo sufrió heridas leves, gracias a su recién adquirida protección contra la electricidad. Por desgracia, los duendes que estaban a su lado no tenían esa protección. Fueron reducidos a cenizas en el acto. Pero el oso no se detuvo ahí. Desató otra oleada de descargas eléctricas, convirtiendo a más duendes en polvo. Al ver esta horrible escena, los duendes restantes se retiraron inmediatamente a una distancia segura. Y Virus se dio cuenta de que, dadas las circunstancias, era completamente incapaz de enfrentarse a este monstruo. Admitió en silencio que había confiado demasiado en su fuerza actual, y ahora necesitaba huir, porque no podía permitirse perder el cuerpo de Hobgoblin. En ese instante, vio al oso cargando energía de nuevo, preparándose para atacar a los duendes, que estaban tan aterrados que ni siquiera podían correr. Inmediatamente pensó en aprovechar la situación, usando a los duendes como cebo para ganar tiempo y escapar. Pero cuando vio esos rostros a punto de ser reducidos a cenizas, no fue capaz de hacerlo. El oso terminó de acumular su carga eléctrica y se preparó para desatar un rayo devastador. Justo en ese momento, Virus se abalanzó hacia adelante, usando toda su fuerza para embestir al oso, intentando alejarlo. No podía creer que había dejado que sus emociones anularan su razón, llevándolo a cometer un acto tan ilógico. Mientras luchaba desesperadamente por detener al monstruo, escuchó los gritos de angustia de los duendes. Inesperadamente, el oso le mordió el brazo, con tanta fuerza que el hueso y la carne quedaron destrozados, dejando su brazo completamente paralizado e inútil. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado por su brazo dañado. De hecho, las cosas iban en gran parte según lo planeado. Anteriormente, al intentar infectar al oso a través de la piel, las células del virus eran destruidas inmediatamente por la corriente eléctrica de la superficie. Pero algunas células lograron colarse en su cuerpo a través de los ojos, otorgándole 2 nuevas aptitudes. Esto le hizo darse cuenta de que la infección era totalmente posible. Como la electricidad solo cubría el exterior del cuerpo del oso y no estaba presente en el interior, dejó deliberadamente que su sangre, infectada con el virus, fluyera hacia la boca del animal, y el plan tuvo éxito. Tan pronto como el oso tragó la sangre de su mano herida, el virus comenzó a invadirlo desde dentro. Afortunadamente, el oso no tenía defensas contra el virus, por lo que el proceso ocurrió muy rápidamente. Ahora que el monstruo estaba infectado, no dudó en activar inmediatamente una serie de estados negativos: anemia, inanición, agotamiento, debilidad y fatiga. A medida que estos efectos negativos comenzaron a manifestarse, adquirió 3 nuevas aptitudes: descarga eléctrica, absorción eléctrica y resistencia a las descargas. Cuando el oso se debilitó por la serie de estados negativos, él activó inmediatamente varias mejoras para sí mismo, incluyendo garras, control corporal, pelaje resistente a las armas y brazos mejorados. Al combinar estas aptitudes, sus manos comenzaron a transformarse,
desarrollando garras afiladas similares a las del oso. Al ver ese cambio inusual, el oso sintió que algo andaba mal, y decidió inmediatamente que tenía que eliminar al Hobgoblin antes de que se volviera aún más fuerte. Desató un potente rayo sobre él. Sin embargo, ese ataque fue completamente inútil, porque había acumulado tantas aptitudes de resistencia al rayo que se fusionaron, creando una inmunidad casi total a la electricidad. El ataque más poderoso del oso ahora no tenía sentido, y ahora era su turno de contraatacar. Canalizó toda su fuerza en sus garras y desató un tajo veloz como el rayo, acabando con el oso de un solo golpe. Inmediatamente después, recibió 3 nuevas aptitudes: crear magia, generar electricidad y estimular. Un sentimiento de alivio surgió en su interior. No era tan arrogante como temía, sino que realmente era lo suficientemente fuerte como para derrotar al monstruo. #valor se tambaleó y luego se derrumbó, dejando a los duendes preocupados y sorprendidos por sus garras, que ahora se habían vuelto extrañamente peludas. Unos días después, los duendes le trajeron un montón de comida y le mostraron con entusiasmo la cantidad de presas que habían capturado. Habían pasado 3 días desde la batalla con el oso del trueno, y durante ese tiempo había estado viviendo con los elfos para recuperarse. El ambiente era animado y todos estaban alegres, porque los orcos se habían ido. Los elfos ya no temían ser cazados, y encontrar comida era más fácil que antes. La razón por la que los duendes parecían haber vuelto a sus formas originales era porque él eliminó temporalmente las aptitudes de sus cuerpos, para evitar que los humanos descubrieran que eran individuos mutados y enviaran gente a exterminarlos. Dejando eso a un lado, las heridas que sufrió en la batalla contra el oso del trueno eran extremadamente graves, suficientes para quitarle la vida a cualquier criatura normal. Pero como él no era un ser ordinario, gracias a sus habilidades de curación y vitalidad, se había recuperado por completo. Entonces, los 2 duendes le ofrecieron una fruta que consideraban deliciosa. Él la rechazó cortésmente, diciendo que estaba bien, y sugiriéndoles que se la comieran ellos. Sin embargo, los duendes respondieron con entusiasmo que lo querían mucho, y que era un regalo especial que habían traído solo para que él lo disfrutara. Sentado en medio de las risas y la inocencia de los duendes, se sintió feliz, pues era la primera vez en su vida que era tan apreciado, aunque solo fueran duendes. Ese pensamiento le hizo sentir de repente que tal vez quedarse aquí un poco más, continuando como su líder, no estaría tan mal después de todo. Justo en ese momento, un duende se acercó, llevando un objeto extraño, y se lo entregó. Mientras lo tomaba y lo examinaba, recordó de repente su objetivo original. Aunque su tiempo viviendo con los elfos le trajo paz y alegría, como Virus, anhelaba explorar sus verdaderos límites, saber hasta dónde podía llegar. El duende le dio una máscara, y él se preguntó si podría ayudarlo a mezclarse en la ciudad humana sin ser detectado. Unos días después, cuando decidió marcharse, empezó a ponerse la ropa que los goblins habían encontrado para él con mucho esmero. Los goblins, ansiosos, le preguntaron si de verdad se iba. Él asintió para confirmarlo, disculpándose por su repentina partida. Después de vestirse, le pareció que la ropa de este mundo era incómoda y extraña, pero supuso que probablemente era la vestimenta común de aquí. Luego les dijo a los goblins que durante su batalla con el oso del trueno, se dio cuenta de que no era lo suficientemente fuerte, por lo que decidió salir a entrenar para volverse más fuerte. Al oír esto, los goblins rompieron a llorar, protestando que ya era demasiado fuerte, lo suficientemente poderoso como para protegerlos a todos, y le suplicaron encarecidamente que no los abandonara. Él respondió que dejarlos también era una decisión muy difícil para él, pero que no había otra opción. Nunca pensó que podría encariñarse tanto con seres como los duendes. Era casi como el amor que un perro leal siente por su amo, o algo parecido. En ese momento, la goblin hembra, con los ojos llorosos, se acercó y le ofreció la piel del oso del trueno, algo increíblemente resistente, cálido y útil de muchas maneras. Al ver a los goblins sollozar desconsoladamente, no pudo soportarlo más, así que intentó consolarlos. Les aseguró que ya eran muy fuertes, recordándoles cómo habían luchado valientemente de igual a igual con los orcos. Como eran lo bastante fuertes para proteger su nido,
Él se sentía con la confianza suficiente para emprender su viaje y volverse aún más fuerte. Dicho esto, les pidió que protegieran su nido en su lugar, prometiéndoles que sin duda volvería. Al oír esto, los goblins se miraron entre sí, y luego se giraron para mirarlo a él. Sus ojos brillaban con la fe y la motivación encendidas por esa promesa. Le aseguraron que protegerían su nido y lo animaron a partir sin preocuparse por ellos. Con todo arreglado, finalmente partió hacia la ciudad, con la mente despejada, sabiendo que la zona estaba ahora libre de la amenaza de los orcos. Antes de irse, añadió algunas condiciones útiles para que los goblins se protegieran, pero solo de forma moderada para no despertar las sospechas de los humanos. Mientras los goblins le deseaban unánimemente buena suerte en su viaje y se despedían de él de todo corazón, él se prometió en secreto que volvería a visitar este lugar si alguna vez pasaba cerca. Su destino era la ciudad de Fausto, el lugar que Helena había mencionado. Se dio cuenta de que, aunque se topara con ella por casualidad, no lo reconocería, porque ahora era completamente diferente a cuando era un lobo. No obstante, aún mantenía la esperanza, creyendo que si lograba convertirse en un aventurero como ella, tal vez tendría la oportunidad de volver a hablarle. La idea de convertirse en aventurero le hizo revisar rápidamente su apariencia, preguntándose si parecía lo suficientemente humano y no demasiado sospechoso. Afortunadamente, había logrado ocultar su característica piel verde de goblin, y también había practicado el habla en los últimos días. Sin embargo, todavía no estaba seguro de si su voz era incomprensible, o si un hobgoblin como él podría comunicarse con fluidez con los humanos. Mientras esos pensamientos daban vueltas en su cabeza, se dio cuenta de que estaba muy ansioso por entrar en la ciudad de los humanos. Comprendía que esta tensión podría llevarlo a cometer errores y revelar potencialmente su identidad, pero no tenía otra opción, ya que necesitaba comprobar si su disfraz era suficiente para engañar a los demás. El problema era que no sabía cómo comprobarlo. Justo en ese momento, un rugido lejano captó su atención. Siguiendo el sonido, se encontró con un carruaje tirado por caballos, rodeado por una manada de lobos, mientras un grupo de caballeros intentaba protegerlo. Mientras observaba la situación, vio cómo los caballeros eran superados poco a poco por la aparentemente interminable cantidad de lobos que habían aparecido de la nada. Cuando un caballero estaba luchando con un lobo, él corrió inmediatamente a rescatarlo y lo mató usando la habilidad de invisibilidad. Sorprendido por su repentina aparición, el caballero se giró y le preguntó quién era y cuándo había llegado. Él respondió torpemente con un hola mal pronunciado. Los caballeros se quedaron confundidos por sus palabras y le preguntaron si intentaba saludarlos. Al oír esto, se sintió muy feliz y aliviado, ya que significaba que, a pesar de todo, entendían lo que decía. Les explicó que había venido a ayudar, y los caballeros le preguntaron de inmediato si era cierto. Él asintió para confirmarlo. Al ver que no reaccionaban de forma agresiva, suspiró aliviado, creyendo que aún no se habían dado cuenta de que era un goblin. Eso lo hizo sentir mucho más tranquilo. Sin embargo, los caballeros malinterpretaron su pronunciación torpe como miedo y asumieron que era incapaz de luchar. Por lo tanto, le aconsejaron que se escondiera rápidamente detrás de ellos para protegerse. Justo en ese momento, un lobo se abalanzó desde atrás con la intención de atacarlo, y un caballero le gritó una advertencia. #valor. Los caballeros quedaron atónitos por su fuerza, mientras que dentro del carruaje alguien observaba en silencio toda la escena. En este punto, muchos otros lobos comenzaron a fijarse en él y se abalanzaron simultáneamente. Rápidamente se dio cuenta de que si su ropa se rasgaba, su piel verde podría quedar al descubierto. Para evitarlo, decidió infectar a la manada de lobos e imponerles condiciones negativas para someterlos rápidamente. Mientras liberaba partículas de virus en el aire para infectar a los demás, los caballeros también se apresuraron a ayudarlo. Antes de que pudiera detenerse, el virus ya había entrado en los cuerpos de los caballeros y los había infectado con éxito. Como resultado, recibió condiciones como reflejos de parada, visión dinámica y deserción. Estaba completamente atónito por lo que había sucedido, algo que nunca había imaginado. Empezó a entrar en pánico, sin saber qué hacer a continuación, porque no sabía nada de medicina en este mundo, y, sin querer,
había infectado a alguien. Temía que si un mago o un médico medieval descubría las células virales en los caballeros, pudieran usar algo como magia de purificación para destruir el virus. Ese podría ser el comienzo de que la humanidad supiera de su existencia, e incluso podrían desarrollar una vacuna capaz de erradicarlo por completo. Solo pensar en ello lo aterrorizó tanto que, inconscientemente, blandió su espada salvajemente, todavía desconcertado y sin saber qué hacer. Esa acción aterrorizó a la manada de lobos, haciendo que se dispersaran presas del pánico, lo que impresionó enormemente a los caballeros, quienes elogiaron su hazaña. Debido a que había demostrado una fuerza extraordinaria, muy superior a la de un humano, los caballeros asumieron que era un espadachín de renombre, y, respetuosamente, le pidieron conocer su rostro y su nombre. Esto lo alarmó enormemente, pero antes de que pudiera reaccionar, su atención fue atraída por el chirrido de las bisagras, que provenía del carruaje. De repente, la puerta del carruaje se abrió de golpe y salió un hombre que llevaba un sombrero. El hombre lo saludó y le expresó su gratitud, diciendo que no sabía qué podría haber pasado si él no hubiera llegado a tiempo. Inicialmente, Virus pensó que el carruaje estaba vacío porque nadie salió a ayudar ni mostró curiosidad por lo que estaba pasando, pero ahora se da cuenta de que siempre hubo alguien dentro y empieza a preguntarse por la identidad de esa persona. Entonces, un caballero se dirigió al hombre como Lord Roy y le preguntó si estaba herido. Roy respondió que estaba bien y que gracias al esfuerzo de todos, el carruaje no había sufrido daños. Luego, Virus y Roy subieron al carruaje y se dirigieron lentamente hacia la ciudad de Fausto. Los caballeros caminaban a su lado para proteger el vehículo. Roy le dio las gracias a Virus una vez más, diciendo que tuvieron suerte de haberlo encontrado, y luego se presentó como Roy N. Hart, un hombre de negocios que trabajaba para la corporación Valkyria. Explicó que el olor especial de la carne que transportaban a la ciudad probablemente había atraído a los lobos, y que los soldados también estaban agotados tras su largo viaje. Mientras Roy continuaba la conversación, Virus se sorprendió al conocer a un hombre de negocios, y, a juzgar por su apariencia, el lujoso carruaje y la ropa de alta gama, supuso que el negocio del hombre era próspero. Consideró esto un golpe de suerte, porque en ese momento no tenía absolutamente nada de dinero, así que podría recibir una recompensa por rescatarlos cuando llegara a la ciudad. Roy comentó entonces que, aunque los caballeros se habían retirado, seguía decepcionado de que hubieran sido derrotados por los lobos, dejando a Virus sin más opción que asentir con incómoda resignación. Roy continuó elogiándolo, diciendo que, en comparación con los caballeros, su forma de luchar era realmente extraordinaria. No era una exageración, pues había visto luchar a muchos aventureros, pero nunca había conocido a nadie como Virus. También expresó su admiración por el coraje del joven, no del tipo de imprudencia ciega, sino una confianza abrumadora, basada en una habilidad genuina. Además, ni siquiera parecía cansado, lo que impresionó aún más a Roy. Virus se sintió increíblemente feliz al escuchar cumplidos tan sinceros y encontró a Roy encantador, a diferencia de esa gente rica o sarcástica. Pero Roy no se detuvo ahí. Continuó diciendo que la forma en que el hombre luchaba parecía como si no tuviera miedo a la muerte. Esa afirmación sobresaltó un poco a Virus, haciéndole desear que Roy solo estuviera bromeando. Él es un virus, así que no desaparecerá hasta que sea completamente erradicado por algún tipo de fármaco. Al pensar en medicinas, de repente recordó que necesitaba reunir información sobre el sistema de salud del mundo. Decidió iniciar una conversación, de forma natural, comenzando por mencionar que últimamente parecía que mucha gente se estaba enfermando. Luego le preguntó a Roy cómo se encontraba. Roy respondió que él estaba bien, pero también coincidió en que, efectivamente, muchas personas habían enfermado recientemente. Explicó que la causa era un tornado lleno de gases tóxicos que se acercaba a la ciudad. No solo eso, parece que mucha gente ha descubierto recientemente un tipo de cristal que contiene una energía mágica muy fuerte, lo que ha provocado casos de envenenamiento por mineral. Esta información fue una gran sorpresa para Virus, ya que era la primera vez que oía hablar de algo llamado gas tóxico o enfermedad inducida por minerales. No pudo evitar preguntarse qué eran esas enfermedades, ya que podrían ser dolencias únicas de este mundo,
decidido a continuar la conversación, añadió que, además de esas enfermedades, también existían los virus. Roy repitió la palabra virus y preguntó qué era, ya que nunca antes había oído esa palabra. También se disculpó por su falta de conocimiento sobre el tema. Esto sorprendió de verdad a Virus, haciéndole preguntarse si Roy realmente no sabía nada sobre los virus, incluso siendo un hombre de negocios que debería tener conocimientos sobre muchas cosas para su trabajo. Esto significaba que, o el concepto de virus aún no se había descubierto en este mundo, o que él mismo era el único virus que existía aquí. Habiendo mencionado sin querer la palabra virus, rápidamente inventó una explicación, diciendo que los virus eran un tipo de cristal recién descubierto. Roy se creyó fácilmente esta mentira, aunque comentó que el nombre sonaba un poco extraño. Virus se sintió aliviado de haberlo engañado con éxito. Y si los virus realmente nunca habían existido, o ni siquiera existían en este mundo, eso significaba que podía infectar a cualquiera, como un buffet ilimitado. No obstante, decidió actuar con cautela, porque estos soldados tenían bastante experiencia, algo que pudo sentir por las valiosas cualidades que poseían. Él había obtenido esas cualidades de ellos. #valor. Como resultado, adquirió rasgos como instinto de lucha, evasión, compostura e intuición. Aunque encontraba estos rasgos muy versátiles, el sistema continuó informando que también había adquirido características como sigilo, engaño, astucia y resistencia a los fármacos. Esto asombró a Virus y encontró esas características particularmente alarmantes. Luego le preguntó a Roy si esos soldados eran sus subordinados. Roy respondió que, a excepción del cochero, ninguno de ellos era empleado de la compañía. Eran simplemente mercenarios que había contratado para que lo escoltaran a salvo a través del bosque. A Roy le pareció bastante irónico que, a pesar de haber contratado mercenarios para protegerlo, al final todos fueran salvados por alguien completamente diferente, lo que le hizo preguntarse para qué los había contratado en primer lugar. Mientras aún albergaba dudas sobre la fiabilidad de aquellos soldados, el sistema anunció inesperadamente la detección de un nuevo conjunto de cualidades: calma, negociación, persuasión y apaciguamiento. Esto confundió enormemente a Virus, ya que no eran cualidades que suelen poseer los mercenarios. Se preguntó de dónde venían esas condiciones, pero entonces se dio cuenta. Como la ventana del carruaje estaba abierta, Roy también había sido infectado. Esto le hizo comprender que propagar el virus en un espacio cerrado era una mala idea. Sin embargo, ya no se podía cambiar nada, y solo esperaba que esto no causara problemas más adelante. Aunque no era del todo malo, ya que las cualidades de comerciante de Roy le serían de gran ayuda al comenzar su vida en la ciudad. Dejando eso de lado, Virus comenzó a especular que, basándose en las aptitudes de Roy, debía de ser un hombre de negocios extremadamente hábil, lo que también significaba que podría ser un objetivo para comerciantes rivales. Y dadas las sospechosas aptitudes de aquellos mercenarios, era muy probable que hubieran sido contratados para eliminar a Roy. Aunque por ahora es solo una especulación, si eso llegara a suceder y le salvara la vida a Roy una vez más, probablemente recibiría una doble recompensa. Eso significaba que sus gastos de investigación y de vida estarían cubiertos aquí mismo. Con eso en mente, le dijo a Roy que los mercenarios parecían muy sospechosos. Sin embargo, Roy no lo escuchó y, en su lugar, señaló por la ventana y le dijo que mirara hacia afuera. Ya que habían llegado al pueblo de Faust, aunque Roy supuso que probablemente ya había estado allí antes, se lo presentó cortésmente, afirmando que este era, en efecto, el pueblo de Faust. Ambos bajaron del carruaje, donde Roy le dijo que esperara un momento porque el contrato con los mercenarios terminaba allí, y necesitaba encargarse de algo de papeleo. Al ver a los mercenarios despedirse, Virus se preguntó si su sospecha inicial de que estaban conspirando para matar a Roy era solo una preocupación infundada. Después de despedir a los soldados, Roy se volvió para agradecerle su paciencia y luego dijo que, como le debía una gran deuda de gratitud por salvarle la vida, había decidido hacerle un regalo. Al oír esto, Virus se emocionó enormemente, preguntándose en secreto si sería dinero o no. Estaba seguro de que sería dinero, pero en su lugar, Roy le dio una tarjeta, explicando que era una tarjeta de la compañía Valkyria,
algo que solo se daba a individuos especiales. Virus se sintió un poco decepcionado de que no fuera lo que esperaba, pero aún así le pareció que la tarjeta era bastante bonita. Roy continuó explicando que podía usar la tarjeta para obtener un descuento en cualquier producto de la compañía Valkyria, y si alguien necesitaba algo de Roy, solo tenía que presentar la tarjeta. Al oír esto, Virus se dio cuenta de que era una especie de tarjeta de utilidad, algo que le resultaba muy útil en su situación actual, ya que no tenía conexiones en este mundo. En este momento, tener un patrocinador era incluso más valioso que el dinero. Entonces, le dijo a Roy que era su primera vez en la ciudad y que no conocía a nadie, así que si alguna vez se metía en problemas en el futuro, esperaba que Roy pudiera ayudarlo. Roy aceptó encantado su propuesta y le aseguró que, cuando su benefactor necesitara ayuda, él estaría allí de inmediato. Aunque Virus se sintió un poco culpable por aprovecharse de una persona tan amable, entendió que no había otra manera. Como su relación con un hombre de negocios sería increíblemente útil, decidió aprovechar esta oportunidad al máximo. Así que, en secreto, usó sus habilidades infecciosas para aumentar el número de células de virus en el cuerpo de Roy. Como resultado, obtuvo muchas condiciones nuevas y, esperando con ansias el anuncio del sistema, se quedó atónito al darse cuenta de que esas condiciones incluían asesinato, insonorización, invisibilidad, secreto nivel 2, detección de presencia, ocultación nivel 2, magia oscura, talento y actuación. Estas condiciones eran tan extrañas que lo dejaron en shock, haciéndole temblar por completo. Justo en ese momento, Roy tomó una bolsa de monedas de oro de su asistente y decidió dársela como agradecimiento.